Hola, bienvenidos a los últimos dos vídeos sobre adquisición del lenguaje, en los que vamos a tratar de las etapas por las que pasan los niños cuando adquieren una lengua. En este primer vídeo nos centraremos en la adquisición de los sonidos y en el segundo hablaremos de la adquisición de la sintaxis y la morfología. Normalmente los niños producen sus primeras palabras alrededor de los 11 meses. Cuando decimos primeras palabras, estamos diciendo que los niños producen ciertos sonidos consistentemente para los mismos significados. Antes de los 6 meses de edad, los niños apenas pueden vocalizar, pero sí pueden distinguir los sonidos que oyen, por pruebas que se han hecho en experimentos con niños. Hay que señalar que una característica típica de la adquisición del lenguaje es que la comprensión siempre va unos pasos por delante de la producción. Es decir, aunque los niños a veces no puedan producir ciertas distinciones entre sonidos, es posible que ellos sí entiendan esas mismas distinciones que no pueden producir. El balbuceo empieza alrededor de los 6 meses. Entre los 6 y los 11 meses, los niños empiezan a producir sonidos que progresivamente van reflejando los sonidos y patrones de la lengua que ellos están escuchando en su medio ambiente. También parece que en este periodo es cuando los niños van perdiendo la capacidad de adquirir los sonidos de cualquier lengua y van acomodando su sistema fonológico a los sonidos y al sistema fonológico de la lengua o lenguas que están adquiriendo. Para hablar de la adquisición de los sonidos, hay una prueba que yo siempre suelo hacer. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se dice la palabra mamá en diferentes lenguas? Aquí hay algunos ejemplos. Como podemos ver, esta es una lista de lenguas, muchas de las cuales no están relacionadas entre sí o están relacionadas de manera muy lejana. Sin embargo, vemos una gran similitud entre estas diferentes palabras para el significado mamá. ¿Es esto una coincidencia? Probablemente no. Es decir, si estas palabras son tan similares, es porque estos son los primeros sonidos que los niños producen al hablar. Tampoco es coincidencia que precisamente estos sonidos, por ejemplo el sonido M, están presentes en prácticamente todas las lenguas humanas. Esto nos dice que en realidad somos los padres y los adultos los que hemos asignado ese significado a estos primeros sonidos. Es decir, que cuando un bebé dice ma, no sabemos exactamente lo que puede estar diciendo, ni sabemos exactamente cuál es el significado. Somos nosotros los padres los que hemos decidido que el niño está llamando a su mamá o cuando dice pa, está llamando a su papá. Es decir, que existe una correlación entre el orden y la frecuencia de adquisición de los sonidos. Los sonidos más tempranos que producen los niños son también los más comunes en las lenguas del mundo, incluyendo vocales, sonidos nasales, oclusivas, bilabiales, dentales o alveolares y velares. En cambio, también ocurre que los sonidos que se adquieren más tardíamente suelen ser también menos comunes en las lenguas del mundo. Por ejemplo, las africadas y algunas fricativas como las labiodentales o las interdentales. Estos son ejemplos de sonidos que se adquieren tarde y también por eso suelen ser menos frecuentes en las lenguas del mundo. Siguiendo un estudio de Fuensanta Hernández Pina, que observó la adquisición del lenguaje de uno de sus hijos, podemos ver aquí una secuencia, un ejemplo de cómo adquiere un niño los sonidos del español y vamos a ver cómo progresivamente va adquiriendo nuevos sonidos. Por ejemplo, entre los 12 y 13 meses, este niño producía sonidos como T, T, M o B, algunos a principio de palabra y otros dentro de palabra pero a principio de sílaba.
Como vemos, todos estos sonidos son oclusivas o nasales. Los siguientes sonidos en ser adquiridos son S y la semivocal I, pero solamente a final de sílaba. Los siguientes sonidos que se adquieren son K, N, Z, S y J. Como vemos, todavía vemos oclusivas y nasales, pero empiezan a aparecer las primeras fricativas. Con 18 o 19 meses vemos otros sonidos más, como B, S, la semiconsonante WA y otras fricativas y oclusivas y nasales, y empiezan a aparecer, por ejemplo, laterales como la L. Entre 20 y 21 meses vemos otra lista de sonidos y aquí empezamos a ver algunos sonidos más tardíos, como por ejemplo la F o la aparición de la Z a final de sílaba. Ya con casi 2 años encontramos sonidos como la R simple o la ñ y también la L a final de sílaba. Tienen que pasar los 2 años, estamos hablando de 25 o 26 meses, para encontrar, por ejemplo, la ch, encontrar la F dentro de palabra o la R a final de sílaba. Y dentro de palabra, la R múltiple no aparece hasta los 27 meses. Como podemos ver, los niños van adquiriendo los sonidos progresivamente. Y, como hemos dicho antes, los sonidos más tempranos suelen ser más comunes en las lenguas. Los sonidos más tardíos, fijaros en casos como por ejemplo la F, la ch o la R múltiple, son también sonidos que son menos comunes en las lenguas. Con esto hemos visto esta breve introducción a la adquisición de los sonidos y su orden. En el siguiente vídeo veremos la adquisición de la sintaxis y de la morfología.